El eco del grito aún reverbera entre las columnas de mármol del shopping más exclusivo de la ciudad. Un grito que no era de rabia, sino de pura desesperación. Un grito que hizo que 500 personas se detuvieran en seco, que los tacones dejaran de repiquetear contra el suelo pulido, que las conversaciones murieran en labios pintados de carmín. «Por favor, haz algo». Esas 5 palabras salieron de la garganta de Ricardo Montemayor, el hombre que jamás había pedido nada por favor, el mismo que compraba departamentos como quien compra zapatos, el mismo que tenía el poder de destruir carreras con una sola llamada telefónica. Ahora estaba ahí, con su traje de $3,000 arrugado, con sus manos temblorosas extendidas hacia el cielo, suplicando a un Dios en el que nunca había creído. Y en ese momento de caos absoluto, cuando todos los presentes se habían convertido en estatuas de sal, cuando los guardias de seguridad corrían sin saber qué hacer, cuando las ambulancias aún estaban a 10 minutos de distancia, una figura se movió entre las sombras. María dos Santos, 52 años, faccineira del turno nocturno, la mujer invisible que limpiaba los cristales que Ricardo ensuciaba con sus dedos llenos de anillos. La misma a quien él nunca había dirigido ni una mirada. La misma que ahora caminaba hacia él con la determinación de quien no tiene nada que perder y todo que ganar. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la lógica, de la probabilidad, de lo humanamente posible. Pero antes de llegar a ese momento que cambió la vida de todos los presentes, necesitas conocer la historia completa. Necesitas entender cómo 2 mundos tan opuestos pueden colisionar en un segundo y crear un milagro. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer en los milagros de la vida. Suscríbete ahora y activa la campana para no perder ninguna de estas historias que demuestran que lo imposible siempre está a un acto de bondad de distancia. Ricardo Montemayor despertaba cada mañana en el piso 42 de la Torre Diamante, con una vista que abarcaba toda la ciudad como si fuera su reino personal. Sus ventanales de piso a techo reflejaban un hombre de 45 años que había construido un imperio sobre los cimientos de la ambición despiadada y el desprecio por todo lo que consideraba inferior. Su rutina matutina era un ritual de poder absoluto. Café colombiano de $500 el kilo, servido en porcelana italiana por una empleada doméstica que no se atrevía a mirarlo a los ojos. Ducha en un baño de mármol Carrara que costaba más que lo que una familia promedio ganaba en 5 años. Trajes confeccionados a mano en Milán, zapatos de piel de cocodrilo que valían más que un automóvil nuevo. Pero lo que realmente definía a Ricardo no era su riqueza, sino la forma en que la usaba como un arma. Cada interacción era una demostración de superioridad, cada conversación una oportunidad de recordarle al mundo quién tenía el poder real. En el ascensor de su edificio, ignoraba completamente a la señora que limpiaba los pisos. Para él ella no existía. Era parte del mobiliario, tan invisible como las plantas decorativas del lobby. Cuando ella susurraba un tímido «Buenos días, señor Montemayor», él ni siquiera movía la cabeza. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla de su teléfono, revisando números que representaban más dinero del que esa mujer vería en toda su vida. En su oficina de la planta 35, del edificio corporativo más imponente de la zona financiera, Ricardo manejaba los destinos de miles de empleados con la misma frialdad con que se escoge qué corbata usar. Despidos masivos eran reestructuraciones necesarias. Recortes salariales eran optimizaciones de recursos humanos. El sufrimiento humano era simplemente una estadística en sus reportes trimestrales. Su secretaria, Elena Vázquez, una mujer de 30 años que había trabajado 60 horas semanales durante los últimos 5 años para mantener a sus 2 hijos pequeños, temblaba cada vez que tenía que entrar a su oficina. Ricardo tenía el poder de destruir su vida con una simple firma, y ambos lo sabían. ¿Dónde está el reporte de ventas del trimestre?, rugía sin levantar la vista de sus documentos. Señor Montemayor, se lo envié por correo hace 2 horas, respondía Elena con voz apenas audible. ¿Y por qué no está en mi escritorio? ¿Acaso cree que tengo tiempo para buscar correos? ¿Para eso le pago su sueldo ridículo?
Elena bajaba la cabeza, mordía su labio inferior para no llorar y corría a imprimir el documento que ya estaba perfectamente organizado en su bandeja de entrada. Sabía que Ricardo había visto el correo. Sabía que esto era solo otro juego de poder, pero también sabía que necesitaba ese empleo más de lo que necesitaba su dignidad. Los fines de semana, Ricardo frecuentaba el Golden Plaza, el shopping más exclusivo de la ciudad. No iba por necesidad. Sus armarios rebosaban de ropa que nunca usaba. Iba por el placer sádico de exhibir su poder ante un público cautivo. Entraba como un emperador romano visitando sus dominios. Los gerentes de las tiendas de lujo lo saludaban con reverencias exageradas. Los vendedores se tropezaban entre sí para atenderlo primero. Las demás personas hacían silencio cuando él pasaba, como si su presencia fuera tan abrumadora que absorbiera el sonido del ambiente. Pero había algo que Ricardo no sabía. En los rincones más oscuros de ese templo de consumo, en los pasillos de servicio que él nunca vería, en los baños de empleados donde su perfume francés jamás había llegado, existía todo un mundo que funcionaba para mantener su ilusión de perfección. Y en ese mundo invisible vivía María dos Santos, la mujer que estaba destinada a cambiarle la vida para siempre. María dos Santos llegaba al Golden Plaza cada noche a las 10 en punto, cuando las luces de neón se apagaban y el brillo dorado daba paso a las sombras silenciosas. Su uniforme azul marino, lavado tantas veces que había perdido su color original, contrastaba con los vestidos de diseñador que habían desfilado por esos mismos pasillos apenas horas antes. 52 años de vida habían tallado líneas profundas en su rostro moreno, pero sus ojos aún conservaban esa chispa de dignidad que ni la pobreza ni el racismo habían logrado apagar. Sus manos, ásperas por décadas de detergentes y desinfectantes, conocían cada rincón de ese shopping mejor que los propios arquitectos que lo habían diseñado. María vivía en Villa Esperanza, un barrio periférico donde las casas de ladrillo sin revocar se apilaban unas sobre otras como cajas de zapatos. Su hogar era una construcción de 2 habitaciones que compartía con su hija Carla, de 25 años, y su nieta Sofía, de 8 años. El techo de chapa se llenaba de goteras cada vez que llovía, y en invierno el frío se colaba por las ventanas mal cerradas, como un visitante no deseado. Cada mañana, después de terminar su turno en el shopping, María tomaba 2 colectivos para llegar a su casa. El viaje duraba 1 hora y media, tiempo que aprovechaba para dormir apoyada contra la ventana, mientras los ruidos de la ciudad se mezclaban con sus sueños de una vida mejor para su nieta. Su día comenzaba realmente a las 3 de la tarde, cuando despertaba para preparar el almuerzo de Sofía. La niña llegaba de la escuela con los ojos brillantes, cargada de preguntas y tareas que María intentaba ayudar a resolver con su educación primaria incompleta. Esos momentos junto a la mesa de madera gastada eran los más preciosos de su existencia. «Abuela, ¿por qué trabajas cuando todos duermen?», le preguntaba Sofía mientras mordía un sándwich de mortadela. «¿Por qué alguien tiene que mantener limpio el mundo para que otros puedan disfrutarlo, mi amor?», respondía María, acariciando los rizos negros de su nieta. «Y porque así puedo ganar el dinero para que tú tengas todo lo que necesitas para estudiar y ser alguien importante en la vida». Pero la verdad era más compleja y dolorosa. María trabajaba de noche porque era el único turno que podía conseguir. Las mujeres como ella, negras, mayores, sin educación formal, solo tenían acceso a los trabajos que nadie más quería. Los trabajos invisibles, los trabajos que se hacían en silencio en la oscuridad, lejos de las miradas de aquellos que se beneficiaban de su esfuerzo. En el shopping, María era un fantasma. Durante 5 años, había limpiado cada centímetro de mármol, había pulido cada cristal hasta que brillara como un espejo, había vaciado cada papelera y desinfectado cada superficie. Conocía los secretos que los ricos dejaban atrás, los pañuelos manchados de lágrimas escondidas, las pastillas para la ansiedad olvidadas en los probadores, las llamadas telefónicas susurradas sobre matrimonios infelices y negocios sucios. Había visto a Ricardo Montemayor cientos de veces.
Siempre llegaba los sábados por la tarde, siempre con la misma arrogancia, siempre tratando a todos como si fueran seres inferiores. María había sido testigo silencioso de sus humillaciones a los empleados, de sus gritos por servicios que consideraba deficientes, de su desprecio absoluto por cualquier persona que no estuviera a su nivel económico. Una vez, mientras María limpiaba los vidrios de la joyería más exclusiva del shopping, Ricardo había entrado gritando porque el vendedor no había llegado exactamente a la hora que él había exigido. El empleado, un joven de 20 y tantos años que estudiaba de noche para ser contador, se disculpaba una y otra vez mientras Ricardo lo insultaba sin piedad. «Que eres un incompetente. Gente como tú no debería ni trabajar en un lugar como este. Deberían estar limpiando baños», había gritado Ricardo, sin darse cuenta de que sus palabras atravesaban el corazón de María como dagas envenenadas. Pero María no había sentido rabia. Había sentido una profunda tristeza por ese hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero parecía carecer completamente de alma. Se había preguntado qué tipo de dolor podía convertir a un ser humano en algo tan vacío, tan cruel, tan desesperadamente necesitado de demostrar su superioridad. Las noches de trabajo de María eran largas y solitarias, mientras sus compañeras de turno se quejaban constantemente de los ricos malditos y planeaban formas de venganza que nunca ejecutarían. María prefería el silencio. Ponía música suave en sus audífonos baratos y se concentraba en su trabajo como si fuera una meditación. Cada movimiento de su trapo tenía propósito. Cada superficie que limpiaba quedaba impecable no por miedo a ser despedida, sino por orgullo personal. María creía profundamente que no importaba cuál fuera tu trabajo. Lo importante era hacerlo con dignidad, con amor, con la convicción de que estabas contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Los viernes por la noche, después de cobrar su sueldo, María se detenía frente a la vidriera de la juguetería del shopping. Observaba los peluches gigantes, los juegos electrónicos, las muñecas que costaban más que su salario semanal. Soñaba con el día en que podría entrar y comprarle a Sofía todo lo que quisiera, sin tener que mirar precios, sin tener que elegir entre un cuaderno nuevo y un par de zapatos que no le quedaran chicos. Pero María tenía algo que Ricardo Montemayor nunca había poseído: fe. No solo fe religiosa, aunque rezaba todas las noches antes de dormir, sino fe en la humanidad, fe en que las cosas podían cambiar, fe en que su sacrificio tendría sentido algún día. Y esa fe estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más extraordinaria imaginable. Era un sábado por la tarde cuando el mundo de Ricardo Montemayor se desplomó como un castillo de naipes en medio de un huracán. El Golden Plaza bullía con su actividad habitual: familias adineradas paseando con bolsas de compras, ejecutivos cerrando negocios en los cafés de lujo, adolescentes de colegios privados gastando las tarjetas de crédito de sus padres sin el menor remordimiento. Ricardo había llegado a las 3 de la tarde con su rutina de siempre: traje gris carbón de $5,000, zapatos de piel italiana que brillaban como espejos negros, reloj suizo que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Su presencia imponente abría paso entre la multitud como si fuera Moisés, dividiendo las aguas del Mar Rojo. Había entrado a la boutique más exclusiva del shopping, donde la gerenta, una mujer de 40 años llamada Isabela, lo recibió como si fuera la realeza. Ricardo no necesitaba ropa. Su armario ya desbordaba de prendas que usaba una sola vez antes de donarlas a instituciones de caridad para obtener beneficios fiscales. Pero comprar era su forma de demostrar poder, de recordarle al mundo que él podía tener todo lo que quisiera. «Señor Montemayor, tenemos una colección nueva que llegó directamente de París», decía Isabela con esa sonrisa artificial que se practica frente al espejo para complacer a los clientes multimillonarios. «Son piezas exclusivas, únicas en toda Sudamérica». Ricardo asintió con indiferencia, mientras Isabela le mostraba chaquetas que costaban más que el salario anual de un maestro. Elegía prendas al azar, sin siquiera preguntar precios.
El dinero era tan abundante en su vida que había perdido todo significado. Era como el aire, siempre estaba ahí, invisible e inagotable. Mientras pagaba con una de sus tarjetas Black, sin límite de crédito, Ricardo sintió una extraña sensación en el pecho. Al principio la ignoró, pensando que era el estrés de los negocios o tal vez el café demasiado fuerte que había tomado en el desayuno. Pero la sensación se intensificó, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón con fuerza creciente. ¿Se encuentra bien, señor Montemayor?, preguntó Isabela, notando que el color había comenzado a desvanecerse del rostro de su cliente más importante. «Estoy perfecto», mintió Ricardo, ajustándose la corbata con manos que empezaban a temblar imperceptiblemente. «Solo necesito un poco de aire fresco». Salió de la boutique con pasos que intentaban mantener la composure, pero su cuerpo ya no le obedecía completamente. El dolor en el pecho se extendía ahora hacia su brazo izquierdo como un río de fuego líquido. Sus piernas, que siempre lo habían llevado con la confianza de un conquistador, comenzaban a fallarle. Ricardo logró llegar hasta el atrio central del shopping, ese espacio abierto donde una fuente de mármol italiano creaba música acuática bajo una claraboya de cristal que dejaba entrar la luz dorada de la tarde. Era el corazón del centro comercial, el lugar donde todas las miradas convergían, donde él siempre había disfrutado ser el centro de atención. Pero esta vez, la atención que iba a recibir no sería la que había buscado toda su vida. El dolor se intensificó hasta convertirse en algo insoportable. Ricardo sintió como si un elefante se hubiera sentado sobre su pecho, como si sus pulmones se hubieran llenado de cemento líquido. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre el suelo de mármol pulido que María dos Santos limpiaba religiosamente cada noche. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó por todo el atrio como un disparo en una catedral. Las conversaciones se detuvieron de inmediato. Los tacones dejaron de repiquetear. Los niños dejaron de correr. 500 personas se convirtieron instantáneamente en espectadores de una obra teatral que nadie había comprado boletos para ver. Ricardo yacía en el suelo, con su traje perfectamente planchado ahora arrugado y su peinado impecable, convertido en un desorden húmedo de sudor frío. Sus ojos, que siempre habían mirado a otros con desprecio, ahora miraban hacia arriba buscando desesperadamente ayuda en los rostros que se asomaban sobre él. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien desde la multitud que comenzaba a formarse. «¡Que alguien haga algo!», exclamó otro, pero nadie se movía. La misma gente que minutos antes había corrido para complacerlo, que había competido por su atención y su dinero, ahora se quedaba paralizada por el shock y el miedo. Ricardo Montemayor, el hombre que controlaba imperios financieros, que movía millones con una simple llamada telefónica, que había creído tener poder sobre la vida y la muerte de otros, ahora era completamente vulnerable. Sus labios se movían, tratando de formar palabras que su garganta cerrada no podía pronunciar. El dolor era tan intenso que le nublaba la visión. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Montemayor sintió miedo real. No el miedo a perder dinero o poder, sino el miedo primitivo, animal, a dejar de existir. Y entonces, cuando la desesperación llegó a su punto máximo, cuando se dio cuenta de que todo su dinero no podía comprarle ni un segundo más de vida, cuando entendió que estaba completamente solo a pesar de estar rodeado de cientos de personas, Ricardo hizo algo que jamás había hecho en su vida. Pidió ayuda. Su voz salió como un rugido desesperado que atravesó el silencio del shopping como un rayo. «Por favor, haz algo». El grito resonó entre las columnas de mármol, rebotó en los cristales de las vitrinas, se elevó hacia la claraboya como una oración nacida del terror más profundo. Era el grito de un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad, que descubría que todo su poder era una ilusión cuando la vida misma estaba en juego. Los guardias de seguridad corrían en círculos sin saber qué hacer. Los gerentes de las tiendas hablaban por sus radios con voces nerviosas. Las personas sacaban sus teléfonos celulares, pero no para llamar a auxilio, sino para grabar el espectáculo de la caída del poderoso. Y en ese momento de caos absoluto,
Cuando parecía que nadie tenía el conocimiento o la valentía para actuar, una figura emergió de las sombras del área de servicio. María dos Santos, que había llegado temprano esa tarde para cubrir el turno de una compañera enferma, había escuchado el grito que desgarró el aire. No lo dudó ni un segundo. No pensó en protocolos, en diferencias sociales, en la ironía de la situación. Solo vio a un ser humano que necesitaba ayuda, y su instinto más básico y noble la impulsó hacia adelante. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la definición de lo imposible. María dos Santos se movió a través de la multitud paralizada como un ángel atravesando las nubes. Su uniforme azul marino, remendado en varios lugares y decolorado por innumerables lavadas, contrastaba dramáticamente con los atuendos de diseñador que la rodeaban. Pero en ese momento crucial, ella era la única persona en todo el Golden Plaza que sabía exactamente qué hacer. Sus pasos eran firmes y decididos. No corrió, no gritó, no se dejó llevar por el pánico que había infectado a todos los demás. Décadas de vida habían enseñado a María que las crisis se enfrentan con calma, con determinación, con esa serenidad que solo poseen quienes han sobrevivido a las tormentas más feroces. Cuando llegó hasta Ricardo, se arrodilló a su lado, sin importarle que su uniforme se ensuciara contra el suelo de mármol que ella misma había pulido cientos de veces. Sus manos, ásperas por el trabajo pero increíblemente gentiles, se posaron sobre el pecho del hombre que la había ignorado durante 5 años. «Tranquilo», le susurró con una voz que tenía la calidez de un abrazo maternal. «Yo estoy aquí. Todo va a estar bien». Ricardo la miró con ojos vidriosos, sin reconocerla, pero sintiendo inmediatamente algo que no había experimentado en décadas: la presencia de alguien que realmente se preocupaba por él. No por su dinero, no por sus conexiones, no por lo que podía hacer por ellos, sino por él como ser humano. María había aprendido primeros auxilios 20 años atrás, cuando su marido había sufrido un accidente laboral en la construcción. Había tomado clases nocturnas en la Cruz Roja local, pagando cada peso con sacrificio, porque sabía que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarle. Lo que había comenzado como una necesidad familiar se había convertido en una pasión silenciosa: ayudar a otros cuando más lo necesitaban. Con movimientos precisos y seguros, María verificó el pulso de Ricardo. Sus dedos encontraron el ritmo irregular y acelerado que confirmaba sus sospechas: infarto al miocardio. Había visto esos síntomas antes, sabía que cada segundo era crucial, sabía que la diferencia entre la vida y la muerte se mediría en los próximos minutos. «Necesito que alguien llame inmediatamente a los paramédicos», gritó con una autoridad que nadie esperaba de la mujer invisible. «Y tú», señaló a un joven que grababa con su teléfono, «deja de filmar y ayúdame a aflojarle la corbata y la camisa». Su voz cortó a través de la confusión como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Por primera vez en la historia del Golden Plaza, los compradores adinerados obedecieron las órdenes de una empleada de limpieza. El tono de comando absoluto en su voz no admitía discusión. María posicionó las manos de Ricardo sobre su pecho y comenzó las compresiones cardíacas con la precisión de un cirujano. Cada movimiento estaba calculado, cada presión medida exactamente para mantener la sangre fluyendo hacia los órganos vitales. Su entrenamiento de 2 décadas atrás regresó a ella como si hubiera sido ayer. 1, 2, 3, 4, contaba en voz baja, manteniendo el ritmo perfecto que había practicado en maniquíes de plástico en aulas mal iluminadas de hospitales públicos. 15, 16, 17. La multitud observaba en silencio absoluto. 500 personas contenían el aliento mientras una mujer negra de 52 años, ganando el salario mínimo, luchaba por salvar la vida del hombre más rico y arrogante que habían conocido. La ironía era tan poderosa que parecía escrita por algún guionista celestial con un sentido del drama extraordinario. Ricardo sentía cómo la vida regresaba a su cuerpo con cada compresión. El dolor seguía ahí, intenso y aterrador, pero ahora había algo más: esperanza.
Las manos de María transmitían una energía que él nunca había experimentado, una fuerza que no tenía nada que ver con dinero o poder, sino con algo mucho más profundo y primitivo, amor incondicional por la vida humana. «Respira conmigo», le susurraba María entre las compresiones. «Inhala, exhala, no te rindas, tu familia te necesita. La vida es hermosa y vale la pena luchar por ella». ¿Familia? Ricardo no tenía familia real. Tenía empleados, socios, conocidos, pero nadie que realmente lo amara. Sin embargo, las palabras de María resonaron en algún rincón olvidado de su alma, despertando memorias de una época anterior a la riqueza, cuando aún era capaz de sentir amor genuino. Los minutos se estiraban como horas. María no se detuvo ni un segundo. Sus brazos comenzaron a doler por el esfuerzo constante, pero siguió adelante con una determinación que desafiaba toda lógica. Era como si hubiera hecho un pacto secreto con la muerte. «No te llevarás a este hombre. No hoy. No mientras yo pueda hacer algo para impedirlo». A las 3:30 de la tarde, exactamente 16 minutos después del colapso, Ricardo abrió los ojos completamente. Su respiración se había estabilizado. Su color había regresado parcialmente a la normalidad. Su pulso había encontrado un ritmo más regular. Lo imposible había sucedido. Una mujer sin educación médica formal, usando solo sus manos y su corazón, había logrado mantener vivo a un hombre que cualquier médico habría dado por perdido en esas circunstancias. En ese momento llegaron finalmente los paramédicos, con sus equipos sofisticados y sus protocolos profesionales. Pero cuando evaluaron la situación, cuando vieron el estado estable de Ricardo, cuando se dieron cuenta de lo que había logrado María, sus rostros reflejaron algo entre asombro y respeto profundo. «Señora», le dijo el paramédico jefe, un hombre de 40 años con 20 años de experiencia en emergencias, «lo que usted hizo aquí, esto es extraordinario. Sin su intervención, este hombre habría muerto. No hay duda al respecto». María se levantó lentamente, sus rodillas protestando después de haber permanecido arrodillada tanto tiempo sobre el suelo duro. Sus manos estaban manchadas con el sudor y las lágrimas de Ricardo. Su uniforme estaba arrugado y sucio, pero su rostro brillaba con una serenidad que ningún cosmético caro podría replicar. Y entonces sucedió algo que nadie en el Golden Plaza había presenciado jamás. Ricardo Montemayor, el hombre que nunca había mostrado vulnerabilidad, que nunca había reconocido la humanidad de otros, que nunca había dicho gracias por nada porque creía que todo le era debido, comenzó a llorar. Lágrimas gruesas y silenciosas rodaron por sus mejillas mientras miraba a María dos Santos, la mujer invisible que había hecho lo imposible por un simple acto de humanidad pura. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier ruido. 500 personas permanecían inmóviles, testigos de algo que desafiaba toda su comprensión del mundo. El Golden Plaza, ese templo de consumo y ostentación, se había convertido en el escenario de un milagro que ninguna cantidad de dinero habría podido comprar. María dos Santos se enderezó lentamente, limpiándose las manos en su delantal con esa misma naturalidad con la que había salvado una vida. Para ella, lo que acababa de hacer no era extraordinario, era simplemente lo correcto. Era lo que cualquier persona decente habría hecho en su lugar. Era lo que su abuela le había enseñado décadas atrás en las calles polvorientas de su infancia. «Mija, cuando alguien necesita ayuda no importa quién sea, solo importa que es un ser humano como tú». Los paramédicos trabajaban ahora con eficiencia profesional, conectando monitores, administrando oxígeno, preparando a Ricardo para el traslado al hospital. Pero sus ojos seguían regresando a María con una mezcla de respeto y curiosidad. En sus años de experiencia, habían visto doctores con décadas de entrenamiento cometer errores que esta mujer humilde había evitado instintivamente. «Señora», le dijo el paramédico jefe mientras supervisaba el traslado de Ricardo a la camilla, «¿dónde aprendió a hacer RCP con esa precisión? Sus compresiones fueron perfectas, el ritmo exacto, la profundidad ideal.
He visto médicos con menos técnica que usted. María sonrió con esa modestia que caracteriza a las personas verdaderamente grandes. Tomé clases hace muchos años, cuando mi esposo se accidentó. Nunca pensé que las usaría, pero siempre creí que el conocimiento para ayudar a otros es sagrado. Uno nunca sabe cuándo Dios lo va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto. La multitud comenzó a moverse, pero nadie se alejaba realmente. Era como si todos hubieran sido testigos de algo tan profundo, tan transformador, que no podían simplemente regresar a sus vidas como si nada hubiera pasado. Las conversaciones eran susurros reverentes, como si estuvieran en una iglesia después de presenciar un milagro. Isabela, la gerente de la boutique donde Ricardo había estado comprando, se acercó a María con lágrimas en los ojos. Esta mujer que había pasado su carrera adulta adulando a los ricos y despreciando a los empleados de menor rango, se encontraba cara a cara con una lección de humanidad que la dejaba sin palabras. Yo no sé qué decir, murmuró Isabela. Lo que usted hizo, yo no habría sabido cómo. Yo me quedé paralizada mientras usted... María puso una mano gentil sobre el hombro de Isabela. No se preocupe, señora. En momentos así, cada uno reacciona como puede. Lo importante es que el Señor está bien ahora. Pero Isabela no podía aceptar esa absolución tan fácil. Por primera vez en años, se veía a sí misma con claridad brutal. Recordó todas las veces que había tratado a los empleados de limpieza como muebles, todas las veces que había ignorado su humanidad, todas las veces que había perpetuado el sistema invisible de castas que gobernaba el shopping. Mientras tanto, Ricardo permanecía consciente en la camilla, sus ojos fijos en María, mientras los paramédicos realizaban las últimas verificaciones antes del traslado. Su mente, tradicionalmente ocupada con números, estrategias y poder, ahora estaba completamente enfocada en tratar de procesar lo que acababa de experimentar. Esta mujer había arriesgado todo por él, sin conocerlo realmente, sin saber si él era bueno o malo, sin importarle su dinero o su estatus. Ella había puesto sus manos sobre su cuerpo moribundo y había luchado contra la muerte misma, y había ganado. «Esperen», murmuró Ricardo con voz todavía débil pero clara. Los paramédicos se detuvieron. Necesito hablar con ella». María se acercó a la camilla y por primera vez en 5 años, Ricardo Montemayor la miró directamente a los ojos, no como a un objeto, no como a alguien invisible, sino como a un ser humano, como a la persona que le había devuelto la vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz quebrada por la emoción. «María dos Santos, señor», respondió ella con la misma dignidad tranquila que había mostrado durante toda la crisis. «María», repitió Ricardo, como si estuviera probando el sonido de un idioma nuevo. «María, tú me salvaste la vida. Tú...» Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo podía explicar la enormidad de lo que había sucedido? ¿Cómo podía expresar que en esos momentos cruciales, cuando su vida pendía de un hilo, había sentido por primera vez en décadas la presencia del amor incondicional? «No me debe nada, señor», dijo María con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». Pero Ricardo sabía que eso no era cierto. Había 500 personas en ese shopping y solo una había actuado. Solo una había visto más allá de las diferencias sociales, más allá del dinero, más allá de los años de desprecio que él mismo había sembrado. Solo una había demostrado que el amor por la vida humana puede superar cualquier barrera. Mientras la camilla se alejaba hacia la ambulancia, Ricardo mantuvo sus ojos fijos en María hasta que las puertas del shopping se cerraron entre ellos. Su última imagen fue la de esa mujer extraordinaria, regresando tranquilamente a las sombras donde había vivido durante años, como si salvar vidas fuera solo otra tarea en su rutina diaria. La multitud comenzó finalmente a dispersarse, pero las conversaciones que siguieron fueron diferentes a cualquier intercambio social que había ocurrido antes en el Golden Plaza. No se hablaba de compras, de marcas,
de estatus. Se hablaba de María, de lo que habían presenciado, de cómo una mujer invisible había demostrado ser la más visible de todas. En los días que siguieron, el video de lo sucedido se volvió viral en todas las redes sociales. Pero no era un video explotativo o sensacionalista. Era el registro de un momento de humanidad pura que tocó millones de corazones alrededor del mundo. La imagen de María arrodillada junto a Ricardo, salvándole la vida con sus propias manos, se convirtió en un símbolo de esperanza en una época donde las divisiones sociales parecían insuperables. Pero para María, la vida siguió igual. Al día siguiente, regresó a su trabajo nocturno como si nada hubiera pasado. Limpió los mismos pisos, pulió los mismos cristales, vació las mismas papeleras. Su supervisor, completamente ajeno a lo que había ocurrido el día anterior, la regañó por llegar 5 minutos tarde debido al tráfico. «María, esto no puede volver a pasar», le dijo con tono severo. «Ya sabes que la puntualidad es fundamental en este trabajo». «Sí, señor», respondió María simplemente, sin mencionar que había estado en el hospital visitando al hombre cuya vida había salvado, sin explicar que había perdido el colectivo porque se había quedado hablando con los periodistas que querían contar su historia. Para el mundo exterior, María dos Santos se había convertido en un fenómeno. Para ella misma, seguía siendo simplemente una abuela que trabajaba de noche para mantener a su familia y que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho en su lugar. Pero Ricardo Montemayor había cambiado para siempre, y ese cambio estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que él había construido durante su vida. Ricardo Montemayor permaneció 3 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael, el centro médico privado más exclusivo de la ciudad. Su suite presidencial tenía vista al jardín, enfermeras privadas las 24 horas y todos los lujos que el dinero podía comprar. Pero por primera vez en su vida, la comodidad material no le proporcionaba ningún consuelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María dos Santos. No el rostro de una empleada invisible, sino el rostro de un ángel guardián que había emergido de las sombras para salvarlo cuando nadie más había podido o querido hacerlo. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo duro, habían sido más gentiles que cualquier caricia que hubiera recibido en su vida adulta. Los médicos le explicaron una y otra vez lo que había sucedido. Infarto masivo al miocardio. Sin la intervención inmediata y perfectamente ejecutada de María, habría muerto en menos de 5 minutos. Los daños al corazón habrían sido irreversibles. No había duda, ella le había salvado la vida de la manera más literal posible. Pero lo que los médicos no podían explicar era el cambio que estaba ocurriendo en el alma de Ricardo. Era como si María no solo hubiera reiniciado su corazón físico, sino que hubiera despertado algo que había estado dormido durante décadas, su humanidad. En su segundo día en el hospital, Ricardo hizo algo que jamás había hecho: investigar la vida de alguien que no le podía proporcionar beneficios económicos. Contrató a un investigador privado para que le contara todo sobre María dos Santos, pero no para encontrar información que pudiera usar en su contra, como había hecho tantas veces con socios comerciales y competidores, sino porque genuinamente quería entender quién era esta mujer extraordinaria. Los reportes llegaron esa misma tarde y destrozaron cualquier vestigio de la arrogancia que había definido la personalidad de Ricardo durante años. María dos Santos, viuda desde hacía 10 años, cuando su esposo murió en un accidente de construcción. Madre soltera criando a su hija Carla, quien trabajaba doble turno como cajera de supermercado para costear sus estudios de enfermería. Abuela devota de Sofía, una niña de 8 años que soñaba con ser doctora para ayudar a la gente como lo hace mi abuela. Ingresos mensuales, equivalentes a lo que Ricardo gastaba en una cena en su restaurante favorito. Sin embargo, María donaba el 10% de su sueldo a un orfanato local. Había adoptado informalmente a 3 niños de la calle, llevándoles comida cada semana y ayudándoles con las tareas escolares. Durante los fines de semana,
enseñaba gratuitamente primeros auxilios en centros comunitarios de barrios marginales. La ironía era tan abrumadora que Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada cósmica. Él, con toda su riqueza, había vivido una vida completamente estéril en términos de contribución humana. María, con su pobreza material, había tocado más vidas positivamente de lo que él podría lograr en 10 existencias. En su tercer día en el hospital, Ricardo tomó una decisión que habría sido impensable una semana antes. Pidió que llevaran a María a visitarlo, no como una empleada siendo convocada por su jefe, sino como una invitada de honor que él necesitaba ver. María llegó después de su turno de trabajo, todavía con su uniforme azul marino, llevando un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín de su casa. No eran rosas costosas ni orquídeas exóticas, eran pequeñas flores amarillas que crecían libremente en Villa Esperanza, pero tenían más belleza genuina que cualquier arreglo floral que hubiera adornado las oficinas de Ricardo. «¿Cómo se siente, señor Montemayor?», preguntó María con esa genuina preocupación que caracterizaba todas sus interacciones. «Físicamente voy a estar bien», respondió Ricardo, su voz aún débil pero clara. «Pero, María, puedo llamarte María, ¿verdad?». Ella asintió con una sonrisa cálida. «María, necesito decirte algo que debería haber dicho hace años. Durante 5 años, tú has limpiado el shopping donde yo iba cada semana. Durante 5 años, tú has sido invisible para mí. No porque no estuvieras ahí, sino porque yo elegí no verte, y esa ceguera, esa arrogancia, me convirtió en algo menos que humano». María escuchaba en silencio, sin juzgar, con esa paciencia infinita que había desarrollado a través de décadas de ser ignorada, menospreciada, pero nunca rota. «Cuando me salvaste la vida», continuó Ricardo, «no solo me diste más años para vivir, me diste la oportunidad de entender quién soy realmente. Y la verdad es que durante 45 años he sido un hombre terrible. He lastimado a las personas, he sido cruel, he usado mi poder para hacer daño. Y tú, que tenías todas las razones del mundo para dejarme morir después de cómo te he tratado, me salvaste». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor físico, sino de un despertar espiritual que estaba desgarrando y reconstruyendo su alma simultáneamente. «¿Por qué lo hiciste, María? ¿Por qué salvaste a alguien que nunca te había mostrado ni un gramo de respeto?». María reflexionó por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Señor Montemayor, yo no veo ricos o pobres cuando alguien está sufriendo. Solo veo un ser humano que necesita ayuda. Mi abuela me enseñó que todos venimos del mismo lugar y todos vamos al mismo lugar. En el medio, lo único que importa es cómo tratamos a otros. Usted necesitaba ayuda y yo tenía el conocimiento para dársela. Era así de simple. Pero después de cómo te he tratado, las personas pueden cambiar», interrumpió María suavemente. «Hasta el corazón más duro puede ablandarse si encuentra la razón correcta. Tal vez Dios lo puso en mi camino, no solo para que yo lo salvara, sino para que usted pudiera salvarse a sí mismo». Esas palabras resonaron en Ricardo como campanas de catedral. Por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado completamente: esperanza. No esperanza de ganar más dinero o acumular más poder, sino esperanza de redención, de la posibilidad de usar el tiempo que María le había devuelto para reparar al menos parte del daño que había causado. «María», dijo con una determinación que sorprendió a ambos, «quiero hacer algo por ti. Quiero compensar, aunque sea parcialmente, todo lo que tú has dado sin recibir nada a cambio». Pero María negó con la cabeza gentilmente. «No necesito nada, señor Montemayor. Tengo todo lo que necesito: una familia que me ama, un trabajo honesto y la satisfacción de saber que ayudé a salvar una vida. Pero tu nieta, Sofía, sé que quiere ser doctora. Sé que tú trabajas día y noche para darle una educación. Déjame ayudarla. Déjame pagar sus estudios, desde la escuela hasta la universidad. Déjame ser parte de que su sueño se haga realidad». María lo miró largamente, evaluando no solo la oferta, sino las intenciones detrás de ella.
Si usted realmente quiere hacer algo bueno con su dinero, dijo finalmente, no lo haga solo por Sofía. Hay cientos de niños en mi barrio que tienen los mismos sueños, pero ninguna oportunidad. Si quiere honrar lo que pasó entre nosotros, ayude a todos esos niños. Y en ese momento, Ricardo Montemayor entendió la diferencia fundamental entre él y María dos Santos. Él pensaba en términos individuales, en transacciones específicas. Ella pensaba en términos comunitarios, en elevar a todos los que pudiera. Él había usado su poder para concentrar riqueza. Ella había usado su conocimiento para distribuir esperanza. Lo haré, prometió Ricardo, pero necesito tu ayuda. Necesito que me enseñes cómo hacerlo bien, cómo asegurarme de que realmente llegue a quienes más lo necesitan. María sonrió, y en esa sonrisa Ricardo vio el inicio de una asociación que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas en Villa Esperanza y más allá. Será un honor trabajar con usted, señor Montemayor, pero esta vez trabajaremos como socios, como iguales, como dos personas que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Por primera vez en su vida, Ricardo Montemayor estrechó la mano de alguien sin pensar en lo que podía ganar de la transacción. Solo pensó en lo que podían lograr juntos. 6 meses después del día que cambió sus vidas para siempre, Ricardo Montemayor y María dos Santos se encontraban en el centro comunitario que habían construido juntos en Villa Esperanza. No era un edificio lujoso como los que Ricardo había erigido en el distrito financiero, pero tenía algo que ninguna de sus torres corporativas había poseído jamás: un alma. El Centro de Esperanza. María dos Santos albergaba aulas donde cientos de niños recibían educación gratuita después del horario escolar, una clínica médica que proporcionaba atención básica a familias que nunca antes habían podido costear un doctor, y un laboratorio de computación donde adolescentes aprendían habilidades que les abrirían puertas que sus padres nunca habían podido imaginar. Pero más importante que las instalaciones era lo que representaba: la prueba viviente de que lo imposible puede suceder cuando las personas más inesperadas deciden actuar. Ricardo había liquidado una parte significativa de sus inversiones para financiar el proyecto. Sus antiguos socios lo consideraban loco. Sus competidores lo veían como un blanco fácil. Sus asesores financieros le advertían sobre la irresponsabilidad fiscal. Pero por primera vez en su vida, Ricardo no medía el éxito en términos de ganancias monetarias. El éxito se llamaba Sofía dos Santos, que ahora tenía 9 años y estudiaba en el mejor colegio privado de la ciudad, pero que todos los sábados venía al centro comunitario a enseñarles a los niños más pequeños todo lo que había aprendido durante la semana. El éxito se llamaba Carlos Mendoza, un adolescente de 16 años que había estado a punto de abandonar la escuela para trabajar en la construcción, pero que ahora programaba aplicaciones móviles y soñaba con estudiar ingeniería de sistemas. El éxito se llamaba Elena Vázquez, su antigua secretaria, quien ahora dirigía la fundación que administraba el centro comunitario. Ricardo le había ofrecido triplicar su salario para que fuera su mano derecha en esta nueva aventura, pero ella había aceptado un sueldo más modesto a cambio de algo que él nunca le había ofrecido antes: respeto, autonomía y la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Esa tarde, mientras observaba a María enseñando primeros auxilios a un grupo de madres jóvenes, Ricardo reflexionaba sobre el camino que había recorrido desde aquel sábado fatídico en el Golden Plaza. Su empresa seguía siendo próspera, pero ahora operaba con principios completamente diferentes. Los empleados tenían horarios humanos, salarios dignos, oportunidades reales de crecimiento. Los proveedores eran seleccionados no solo por sus precios, sino por sus prácticas laborales éticas. No todo había sido fácil. Algunos clientes importantes se habían alejado cuando Ricardo se negó a participar en deals que consideraba explotativos. Algunos inversores habían retirado su dinero cuando implementó políticas salariales más justas. Pero por cada puerta que se cerraba en el mundo corporativo despiadado que había conocido, se abrían nuevas oportunidades en un ecosistema de negocios más conscientes y sostenibles.
¿En qué piensa, señor Ricardo?, preguntó María, acercándose después de terminar su clase. Después de 6 meses, ella aún lo llamaba señor Ricardo, pero ahora había un afecto genuino en el tratamiento, como si fuera un título de cariño más que de jerarquía. Pensaba en lo diferentes que somos ahora, respondió Ricardo. Hace 6 meses yo era la persona más poderosa en cualquier habitación donde entrara. Hoy, en esta habitación llena de niños que vienen del mismo barrio donde tú vives, soy probablemente la persona que tiene menos que enseñar. María se sentó a su lado en una de las bancas de madera que habían construido con material reciclado. Eso no es cierto, dijo con esa sabiduría tranquila que caracterizaba todos sus consejos. Usted ha aprendido algo que muy pocas personas ricas aprenden jamás, que el verdadero poder no viene de lo que puedes quitarle a otros, sino de lo que puedes darles. Pero tú siempre supiste eso, replicó Ricardo. Tú lo vivías todos los días, mucho antes de conocerme. Tal vez, sonrió María, pero yo nunca tuve los recursos para ayudar a tantas personas como podemos ayudar ahora, trabajando juntos. Yo tenía el corazón, usted tenía los medios. Dios nos juntó para que pudiéramos hacer cosas que ninguno de los dos habría podido lograr solo. En ese momento, Sofía corrió hacia ellos con un dibujo en las manos. Era una imagen rudimentaria pero llena de amor. 2 figuras adultas rodeadas de muchos niños pequeños, todos sonriendo bajo un sol radiante. Abuela María, señor Ricardo, miren lo que dibujé. Es ustedes dos ayudando a todos los niños del barrio. Ricardo tomó el dibujo con manos que temblaban ligeramente de emoción. En 45 años de vida había recibido reconocimientos de cámaras de comercio, diplomas de universidades prestigiosas, premios de organizaciones empresariales, pero ninguno de esos honor había significado ni una fracción de lo que significaba ese dibujo hecho por una niña de 9 años con crayones de colores. «Es hermoso, Sofía», dijo con voz quebrada. «¿Puedo quedármelo?» «Claro. Es para usted, porque usted nos ayuda a todos nosotros a cumplir nuestros sueños». Mientras Sofía corría de regreso a jugar con los otros niños, Ricardo miró el dibujo durante largo tiempo. Allí estaba, representado no como un magnate temible o un hombre de negocios despiadado, sino como alguien que ayudaba, que protegía, que daba lugar de quitar. «María», dijo finalmente, «¿crees que las personas realmente pueden cambiar tan radicalmente como yo he cambiado?» «Creo que las personas siempre tienen la capacidad de cambiar», respondió María, «pero la mayoría nunca encuentra la razón o el momento correcto para hacerlo. Usted tuvo la suerte de encontrar ambos al mismo tiempo». «¿La suerte?», rió Ricardo. «Casi me muero». «Casi», enfatizó María, «pero no se murió. Y todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido su elección. Nadie lo obligó a venir aquí, nadie lo obligó a construir este centro, nadie lo obligó a cambiar la forma en que trata a las personas. Usted eligió convertirse en la persona que siempre tuvo la capacidad de ser». Mientras el sol se ponía sobre Villa Esperanza, pintando el cielo de tonos dorados que rivalizaban con cualquier obra de arte que hubiera adornado las oficinas de Ricardo, los dos amigos observaron a decenas de niños jugando en el patio del centro comunitario. Niños que ahora tenían oportunidades que sus padres nunca habían soñado, niños que crecerían sabiendo que el mundo podía ser un lugar más justo, niños que algún día transmitirían esas lecciones a sus propios hijos. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para María. «¿Qué?». «Que lo imposible solo sucedió cuando alguien decidió ignorar todas las razones por las que era imposible. Tú me salvaste la vida no porque fuera lógico hacerlo, no porque yo me lo mereciera, no porque fuera a beneficiarte de alguna manera. Lo hiciste porque era lo correcto, punto. Y ese acto simple, ese momento de pura humanidad, cambió todo». María asintió lentamente. «Lo imposible solo sucede cuando los invisibles deciden actuar. Durante 5 años, yo fui invisible para usted y para casi todos en ese shopping. Pero la invisibilidad puede ser una fortaleza, porque significa que no tienes nada que perder al hacer lo correcto.
Y ahora mira lo que hemos logrado, dijo Ricardo, señalando hacia el centro bullicioso de actividad. Cientos de niños con oportunidades nuevas, decenas de familias con acceso a atención médica, una comunidad entera que sabe que alguien cree en su potencial. Pero esto es solo el comienzo, añadió María con una sonrisa que contenía años de sueños finalmente hechos realidad. Imagine lo que podríamos lograr si más personas entendieran que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos. Mientras caminaban de regreso hacia la entrada del centro, Ricardo reflexionó sobre la ironía suprema de su transformación. Había pasado décadas acumulando poder a través del miedo, el control y la manipulación. Pero el poder real, el poder que realmente cambiaba vidas, había llegado solo cuando aprendió a darlo gratuitamente. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de uno de sus antiguos socios, ofreciéndole la oportunidad de participar en un desarrollo inmobiliario que generaría millones en ganancias, pero desplazaría a familias pobres de sus hogares. Hace 6 meses habría aceptado sin dudarlo. Ahora borró el mensaje sin siquiera responder. ¿Todo bien?, preguntó María, notando su expresión. Todo perfecto, respondió Ricardo con una sonrisa genuina. Solo era mi vida anterior tratando de tentarme para que regrese. Pero esa persona ya no existe. Esa persona siempre va a existir dentro de usted, corrió María sabiamente. La diferencia es que ahora usted elige ser alguien mejor cada día, y esa elección, renovada cada mañana, es lo que lo convierte en el hombre que es ahora. Mientras se despedían esa noche, Ricardo abrazó a María por primera vez. No fue el abrazo superficial de los círculos sociales que había frecuentado durante años, sino el abrazo profundo de dos personas que habían compartido un milagro y habían decidido multiplicarlo infinitamente. «Gracias, María», susurró, «no solo por salvarme la vida, sino por enseñarme cómo vivirla. Gracias a usted, señor Ricardo, por demostrar que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que el mundo necesita que seamos». Mientras manejaba de regreso a su departamento esa noche, Ricardo pasó por el Golden Plaza, donde todo había comenzado. Las luces de neón brillaban con la misma intensidad. Los compradores entraban y salían con las mismas expresiones de satisfacción superficial. El mundo del consumo conspicuo continuaba girando como si nada hubiera cambiado. Pero para Ricardo, ese lugar se había convertido en algo sagrado. No por su lujo o su ostentación, sino porque era el lugar donde había aprendido que los milagros más grandes a menudo vienen envueltos en los paquetes más humildes, que los ángeles no siempre tienen alas y que lo imposible está siempre a un acto de bondad de distancia. En su departamento colgó el dibujo de Sofía en la pared donde antes había estado su diploma de MBA más prestigioso. Era una declaración silenciosa, pero poderosa, sobre qué era lo que realmente valoraba ahora. Antes de dormir, Ricardo escribió en su diario personal, un hábito que había adoptado después del infarto. Hoy entendí algo fundamental. No importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules o cuántas personas te teman. Al final del día, lo único que realmente importa es si hiciste del mundo un lugar mejor para al menos una persona. María me enseñó que el verdadero éxito se mide no en lo que recibes, sino en lo que das. Y lo imposible, que una vez pensé que requería recursos infinitos, en realidad solo requiere un corazón dispuesto a actuar. Mientras se quedaba dormido, Ricardo sonrió al recordar las palabras que María había dicho 6 meses atrás en el hospital. Las personas pueden cambiar. Ahora él era la prueba viviente de esa verdad. Y en Villa Esperanza, en una casa pequeña de ladrillo sin revocar, María dos Santos se arrodillaba junto a la cama de su nieta para escuchar sus oraciones nocturnas. «Abuela», susurró Sofía, «¿es verdad que tú salvaste la vida del señor Ricardo?» «Sí, mi amor», respondió María, acariciando los rizos negros de la niña. «¿Y ahora él nos ayuda a nosotros y a todos los niños del barrio?» «Así es». «Entonces fue como un milagro, ¿verdad? Como en las historias que me cuentas de la Biblia». María reflexionó por un momento antes de responder.
Los milagros suceden todos los días, Sofía, pero la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para notarlos. El verdadero milagro no fue que yo salvara al señor Ricardo. El verdadero milagro fue que él decidió cambiar su corazón después de que yo salvara su cuerpo. ¿Crees que yo podré hacer milagros cuando sea grande? Mi amor, sonrió María, besando la frente de su nieta. Ya los estás haciendo. Cada vez que eres amable con alguien que está triste, cada vez que ayudas a un compañero con las tareas, cada vez que compartes tu almuerzo con alguien que tiene hambre, estás haciendo un milagro pequeño. Y los milagros pequeños, cuando se juntan, se convierten en milagros grandes, como lo que pasó con el señor Ricardo. Exactamente como lo que pasó con el señor Ricardo. Mientras Sofía se quedaba dormida, María miró por la ventana hacia las luces distantes del centro de la ciudad donde vivía Ricardo. Dos mundos que habían parecido completamente separados, ahora estaban unidos por algo más fuerte que cualquier barrera social o económica. La comprensión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de redimirse, de cambiar, de convertirse en instrumentos de esperanza para otros. La historia que había comenzado con un grito desesperado en un shopping de lujo, ahora se multiplicaba en cientos de pequeñas historias de esperanza en Villa Esperanza. Niños que soñaban con futuros que antes eran imposibles. Madres que aprendían habilidades que les permitirían sostener a sus familias con dignidad. Padres que veían oportunidades reales para sus hijos por primera vez en sus vidas. Y todo había comenzado con una mujer invisible que decidió hacer lo imposible, salvar la vida de alguien que nunca le había mostrado respeto, simplemente porque era lo correcto. La lección más poderosa de esta historia no es que el dinero puede resolver todos los problemas, ni que las personas ricas son malvadas y las pobres son santas. La lección es mucho más profunda y universal, que la transformación verdadera siempre comienza con un acto de humanidad pura, sin expectativas de recompensa, sin cálculos de beneficio, sin consideraciones de estatus social. María dos Santos no salvó a Ricardo Montemayor para convertirse en un símbolo de esperanza. Lo salvó porque vio a un ser humano que necesitaba ayuda y ella tenía la capacidad de proporcionársela. Esa simplicidad, esa pureza de intención, fue lo que hizo posible lo imposible. Ricardo no cambió porque alguien lo obligara o lo manipulara. Cambió porque experimentó, tal vez por primera vez en su vida adulta, el amor incondicional. Y ese amor lo transformó de una manera que ninguna cantidad de terapia, coaching o consejos habría logrado. Hoy, años después de aquel sábado que cambió todo, el Centro de Esperanza María dos Santos se ha expandido a 5 barrios diferentes. Cientos de niños han recibido becas universitarias. Decenas de pequeños empresarios han recibido microcréditos para iniciar negocios dignos. Familias enteras han salido de la pobreza extrema, no por caridad condescendiente, sino por oportunidades reales y sostenibles. Pero el impacto más profundo no se mide en estadísticas o números de beneficiarios. Se mide en el cambio de paradigma que ha inspirado en cientos de miles de personas que han escuchado esta historia. Se mide en los actos de bondad que se multiplican cuando las personas entienden que todos tenemos el poder de hacer lo imposible, sin importar cuán invisibles o insignificantes nos sintamos. Elena Vázquez, la antigua secretaria de Ricardo, ahora dirige programas similares en 3 países de Latinoamérica. Cada vez que inaugura un nuevo centro, cuenta la historia de cómo una faxineira negra cambió el corazón del hombre más arrogante que había conocido, y cómo ese cambio se había multiplicado hasta tocar miles de vidas. Isabela, la gerente de la boutique que había presenciado el milagro, renunció a su trabajo en el mundo de la moda de lujo para convertirse en trabajadora social. Ahora ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas, inspirada por el ejemplo de dignidad que María había demostrado en los momentos más difíciles. Los paramédicos que habían llegado esa tarde al Golden Plaza incorporaron la historia en sus programas de entrenamiento. La usaban para enseñar que los primeros auxilios no son solo técnicas médicas, sino actos de amor por la vida humana
que cualquier persona puede aprender y aplicar. Incluso el supervisor que había regañado a María por llegar 5 minutos tarde, el día después de salvar una vida, eventualmente se enteró de lo que había ocurrido. Se presentó en Villa Esperanza para pedirle perdón personalmente y ahora dona parte de su sueldo al centro comunitario. La historia se había vuelto viral no por sensacionalismo o drama barato, sino porque tocaba algo fundamental en el corazón humano: la necesidad de creer que la bondad puede triunfar sobre la crueldad, que la humildad puede transformar la arrogancia, que los invisibles pueden volverse los más poderosos de todos. Sofía, ahora una adolescente brillante de 15 años, había fundado un club en su escuela privada llamado Los Invisibles Visibles. Los estudiantes adinerados trabajaban como voluntarios en hospitales públicos, asilos de ancianos y centros comunitarios, aprendiendo desde jóvenes que el privilegio viene con la responsabilidad de elevar a otros. Mi abuela me enseñó que todos somos invisibles para alguien, explicaba Sofía en una conferencia TEDx que se volvió viral con millones de visualizaciones. Pero también todos tenemos el poder de hacer visible la humanidad de otros. El día que mi abuela salvó al señor Ricardo, no solo salvó una vida, salvó la posibilidad de que el mundo fuera un lugar mejor. María, ahora de 58 años, ya no trabajaba como faccineira. Se había convertido en la directora de impacto comunitario de la Fundación Montemayor dos Santos, un título que sonaba fancy, pero que en la práctica significaba que seguía haciendo lo que siempre había hecho: ayudar a las personas que más lo necesitaban, solo que ahora con recursos infinitamente mayores. Pero a pesar de todos los reconocimientos, entrevistas y premios que había recibido, María seguía siendo fundamentalmente la misma persona. Vivía en la misma casa de Villa Esperanza, porque no quería alejarse de la comunidad que la había formado. Usaba ropa sencilla, porque creía que la elegancia venía del alma, no del armario. Y cada noche, antes de dormir, agradecía por la oportunidad de haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, para cambiar una vida y en el proceso cambiar la suya propia. Ricardo, por su parte, había descubierto que la filantropía real no consistía en escribir cheques para calmarse la conciencia, sino en comprometerse personalmente con el cambio que quería ver en el mundo. Pasaba 3 días a la semana trabajando directamente en los centros comunitarios, no como un benefactor distante, sino como un voluntario más que limpiaba, enseñaba y aprendía al mismo tiempo. Su empresa había evolucionado hasta convertirse en un modelo de capitalismo consciente, donde las ganancias se reinvertían en programas sociales y los empleados eran tratados como seres humanos integrales, no como recursos expendibles. Había demostrado que era posible ser exitoso financieramente sin sacrificar la humanidad en el proceso. Los sábados por la tarde, Ricardo aún visitaba el Golden Plaza, pero ahora por razones completamente diferentes. Iba para recordar quién había sido y para renovar su compromiso con quien había decidido ser. Se sentaba en el mismo lugar donde había colapsado 6 años atrás, donde María lo había salvado, y reflexionaba sobre el milagro continuo de la transformación humana. A veces turistas o periodistas lo reconocían y le pedían que contara la historia. Ricardo siempre accedía, pero siempre terminaba sus relatos con la misma reflexión. La gente me dice que soy un ejemplo de redención, pero se equivocan. María dos Santos es el ejemplo. Yo simplemente tuve la suerte de estar ahí cuando ella decidió demostrar lo que significa ser verdaderamente humano. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido tratar de estar a la altura del amor incondicional que ella me mostró en el momento más vulnerable de mi vida. En uno de esos sábados, mientras estaba sentado en el atrio donde todo había comenzado, se acercó una mujer joven con un uniforme de limpieza. Era nueva, obviamente nerviosa, y se disculpó repetidamente por interrumpirlo. «Señor Montemayor», dijo con voz tímida, «mi supervisora me dijo que usted es una persona importante, pero yo quería preguntarle, ¿es verdad la historia que cuentan sobre la señora María? ¿Es verdad que ella lo salvó aquí mismo?» Ricardo sonrió, reconociendo en esa joven trabajadora el mismo tipo de invisibilidad digna que había caracterizado a María durante años.
Es completamente verdad, respondió. ¿Cómo te llamas? Carmen, señor. Carmen Ruiz. Carmen, ¿puedo darte un consejo? Nunca permitas que nadie te haga sentir invisible. Tú tienes un valor infinito, independientemente de tu trabajo o tu estatus social. Y si alguna vez alguien necesita ayuda y tú tienes la capacidad de proporcionársela, no dudes ni un segundo. Podrías estar salvando más que una vida. Podrías estar salvando un alma. Carmen se alejó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, llevando consigo no solo un consejo, sino la confirmación de que su trabajo tenía dignidad y que ella tenía poder para cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Esa noche, cuando Ricardo llegó a su casa, encontró un mensaje de voz de María. Su voz, siempre cálida y serena, llenó el apartamento como un abrazo audible. Señor Ricardo, estoy viendo las noticias sobre el nuevo centro que abrimos en Guatemala. 500 niños más con oportunidades que no tenían ayer. Estoy tan orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos, pero sobre todo, estoy orgullosa del hombre en que se ha convertido usted. Mañana voy a enseñarles primeros auxilios a un grupo de adolescentes en el nuevo centro. ¿Quiere acompañarme? Creo que les encantaría escuchar la historia de cómo los milagros pueden suceder cuando menos los esperamos. Ricardo cerró los ojos y por un momento se transportó de regreso a aquel sábado 6 años atrás. Podía sentir el mármol frío contra su espalda, el dolor atravesando su pecho, la sensación de que el mundo se desvanecía a su alrededor. Y luego, las manos de María, gentiles pero firmes, trayéndolo de regreso a la vida. Pero ahora entendía que lo que María había hecho no era solo reanimación cardiopulmonar, era resurrección espiritual. Había tomado a un hombre que estaba muerto por dentro y le había devuelto no solo el latido del corazón, sino la capacidad de amar, de dar, de ser verdaderamente humano. Al día siguiente, mientras se dirigía hacia Villa Esperanza para encontrarse con María, Ricardo pasó por el cementerio donde estaba enterrado el esposo de ella. Se detuvo frente a la tumba modesta, marcada solo con una cruz de madera y una placa que decía: José dos Santos, esposo, padre, hombre de bien. José, murmuró Ricardo sintiendo apenas un poco tonto por hablarle a una tumba, pero necesitando expresar lo que llevaba en el corazón. No sé si puedes escucharme, pero quería agradecerte. Sé que tú fuiste quien le enseñó a María sobre el amor incondicional, sobre ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Lo que ella aprendió contigo, me lo enseñó a mí, y ahora estamos pasando esas lecciones a cientos de personas más. Tu legado sigue vivo, sigue multiplicándose, sigue cambiando el mundo una vida a la vez. Una brisa suave movió las hojas del árbol bajo el cual estaba la tumba, y Ricardo eligió interpretar eso como una respuesta, como una bendición, como una confirmación de que lo que estaban haciendo tenía el apoyo de fuerzas más grandes que ellos mismos. Cuando llegó al centro comunitario, encontró a María rodeada de 20 adolescentes, todos con las mismas expresiones de concentración intensa que había visto en estudiantes de medicina en universidades prestigiosas. Pero estos jóvenes venían de las calles más duras de la ciudad, y para ellos, aprender a salvar vidas no era un requisito académico, sino una herramienta de supervivencia y empoderamiento. Lo más importante, estaba diciendo María mientras demostraba las compresiones en un maniquí, no es la técnica perfecta, es la voluntad de actuar cuando otros se paralizan, es la decisión de no rendirse, sin importar cuán imposible parezca la situación. Uno de los adolescentes, un chico de 16 años con cicatrices en los brazos, que contaban historias de una vida demasiado dura para su edad, levantó la mano. Señora María, ¿es verdad que usted salvó a un millonario que nunca la había tratado bien? María miró hacia la puerta donde estaba parado Ricardo, y sus ojos se iluminaron con esa alegría genuina que siempre mostraba cuando lo veía. Es verdad, respondió. Pero lo que realmente importa no es que él fuera millonario o que no me hubiera tratado bien antes. Lo que importa es que era un ser humano que necesitaba ayuda, y yo tenía el conocimiento para ayudarlo.
El dinero no importa cuando alguien está muriendo. El pasado no importa cuando alguien necesita salvación. Solo importa lo que decides hacer en ese momento. Pero señora, insistió otro joven, ¿no sintió rabia? ¿No quiso dejarlo ahí por todo lo malo que había hecho? La rabia es un veneno que tomas, esperando que envenena a otro, respondió María, con esa sabiduría que había adquirido a través de décadas de experiencia. Yo decidí hace mucho tiempo no envenenarme con rabia. Cuando ves a alguien sufriendo, solo tienes dos opciones, ayudar o no ayudar. Yo siempre voy a elegir ayudar, porque esa es la persona que quiero ser. Ricardo entró silenciosamente al aula y se sentó en la parte de atrás, escuchando a María enseñar no solo técnicas de primeros auxilios, sino lecciones de vida que valían más que cualquier educación formal. Después de la clase, mientras los jóvenes practicaban en parejas, María se acercó a Ricardo. ¿Qué le pareció la clase?, preguntó. Me recordó por qué me enamoré de la persona que eres, respondió Ricardo. Tienes el don de enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo de cómo has vivido tu vida. Todos tenemos ese don, replicó María. La diferencia es que algunos decidimos usarlo y otros no. Al final del día, mientras manejaban de regreso hacia sus respectivos hogares, Ricardo le hizo a María una pregunta que había estado considerando durante meses. ¿Crees que hemos hecho suficiente? ¿Crees que hemos honrado lo que pasó entre nosotros hace 6 años? María reflexionó largamente antes de responder. Señor Ricardo, yo creo que lo que pasó hace 6 años no fue el final de algo, sino el comienzo. Cada vida que tocamos, cada persona que ayudamos, cada niño que recibe una oportunidad, es una extensión de ese momento. No se trata de hacer suficiente, se trata de seguir haciendo mientras tengamos la capacidad de hacerlo. Y cuando ya no tengamos esa capacidad, entonces habremos enseñado a otros a continuar. Sofía, los jóvenes de hoy, todos los que han sido tocados por esta historia, ellos van a seguir multiplicando el milagro mucho después de que nosotros ya no estemos aquí. Esa noche, Ricardo escribió en su diario la entrada más larga desde que había comenzado esa práctica. Hoy entendí que María no solo me salvó la vida hace 6 años, me enseñó cómo vivirla. Y ahora veo que mi propósito no es solo ser diferente de quien era antes, sino ser un instrumento para que otros descubran su propia capacidad de transformación. Cada centro que abrimos, cada beca que otorgamos, cada vida que tocamos, es una semilla que crecerá en formas que nunca podremos imaginar completamente. El verdadero milagro no fue que mi corazón volviera a latir. El verdadero milagro fue que aprendí a usar ese corazón para amar, y ese amor, multiplicado en cientos de vidas, seguirá creciendo mucho después de que María y yo hayamos completado nuestro tiempo en esta tierra. Lo imposible sí sucede. Sucede cada vez que alguien decide ser mejor de lo que era ayer. Sucede cada vez que los invisibles deciden actuar. Sucede cada vez que el amor triunfa sobre el miedo, la bondad sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación. Y sucederá mañana, y pasado mañana, y todos los días que vengan, porque hemos plantado semillas que no conocen estaciones de descanso. 10 años después de aquel sábado que cambió el mundo de 2 personas, y por extensión, el mundo de miles más, la historia de María dos Santos y Ricardo Montemayor se había convertido en leyenda urbana, en parábola moderna, en prueba viviente de que los milagros cotidianos son posibles cuando los corazones se abren a la posibilidad de la redención. El centro de esperanza. María dos Santos se había multiplicado en 17 países. La Fundación Montemayor dos Santos había otorgado becas universitarias a más de 5.000 estudiantes. Pero más importante que cualquier estadística era el cambio cultural que habían inspirado. Una generación completa que había crecido entendiendo que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos. Sofía dos Santos, ahora estudiante de medicina en la universidad más prestigiosa del país, llevaba siempre en su bolsillo una foto arrugada, su abuela María arrodillada en el mármol del Golden Plaza, salvando la vida de Ricardo Montemayor.
Era su recordatorio diario de que los milagros más grandes a menudo vienen en los paquetes más humildes. Y cada vez que alguien preguntaba por qué había elegido medicina, Sofía respondía con las palabras que su abuela le había enseñado desde pequeña. Porque cuando tienes el conocimiento para salvar vidas, usarlo no es una opción, es una responsabilidad sagrada. La historia seguía multiplicándose, inspirando actos de bondad en lugares tan lejanos como Tokio y tan cercanos como la esquina de la calle. Porque al final, esa es la verdadera naturaleza de los milagros. No terminan nunca. Solo se transforman y se extienden, tocando corazones que tocarán otros corazones, creando ondas infinitas de esperanza en un mundo que desesperadamente necesita creer que lo imposible sigue siendo posible. Si esta historia tocó tu corazón, compártela ahora con alguien que necesita creer en los milagros cotidianos. Porque tal vez tú seas la persona invisible que está destinada a hacer lo imposible por alguien más. Tal vez tu momento de cambiar el mundo esté a la vuelta de la esquina, esperando solo que decidas actuar cuando otros se paralicen. Suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que las personas más simples pueden cambiar el mundo? ¿Has sido testigo de un milagro cotidiano? ¿Estás listo para convertirte en el instrumento de transformación que alguien más necesita? Recuerda, lo imposible solo sucede cuando los invisibles deciden actuar. Y todos en algún momento de nuestras vidas somos invisibles para alguien. La pregunta no es si tienes el poder de hacer lo imposible. La pregunta es si estás dispuesto a usarlo cuando llegue tu momento. Porque al final, todos tenemos la capacidad de ser el milagro que alguien más está esperando.